hacer, y atiéndanme muy bien en este video todo el mundo, incluso los trompistas, porque en serio, lo que voy a decir es serio, no me voy a burlar ni los voy a atacar. Les voy a demostrar cómo ustedes han sido manipulados con el tema de la lista de Jeffrey Epstein, que no es ninguna lista, son un carajal de evidencia. Hay listas, pero hay documentos, hay correos, hay videos, hay fotos, hay una pila llena, computadora, hay 7 computadoras. Es evidencia, no es una lista. La palabra lista la inventaron los republicanos siempre, la prensa republicana y los influencers. Muchos se preguntan, ¿y por qué los demócratas nunca hablaron de esto si Trump estaba ahí? Es que los demócratas, nadie pensaba que Trump estaba ahí. Había gente que sospechaba ciertas cosas, pero nadie creía que de verdad Trump estuviese incriminado de esa manera. Recuerda que ya Trump estuvo en la presidencia cuando cayó preso en el 2019 Jeffrey Epstein, y el secretario de trabajo de Trump, que Trump puso, un republicano que fue el juez que estuvo al frente del juicio en el año 2007-2008, a Jeffrey Epstein en West Palm Beach, aquí en la Florida. Ese juez renunció ese día y ya más nadie habló. Había quien suponía que Trump podía estar detrás de esto, pero nadie lo sospechaba. ¿Quién lo dio a entender? El propio Trump. De hecho, más que el propio Trump fue Elon Musk. ¿Recuerdan? Cuando Trump y Elon Musk empezaron a tirarse, a dispararse cosas, Elon Musk de pronto se encabronó y dijo, oye, Trump está en la lista de Jeffrey Epstein. ¡Ah! Aquello fue el carajo, tuvieron que salir los republicanos, salió Elon Musk, borró los correos, se disculpó, qué sé yo. Ahí fue cuando todo el mundo vira la atención hacia los expedientes, porque no existe lista, los expedientes de Jeffrey Epstein. Ahí fue cuando la gente dice, coño, entonces, ¿será verdad? Pero igual se pasó así porque igual fue una opinión de Elon Musk. Pero fue el propio Trump el que da a entender que está incriminado. Cuando ordena a Pam Bondi, semanas después, a Pam Bondi y a Kash Patel a publicar un memorándum que decía, no se va a publicar lista porque no hay lista. Y ahí vino el escándalo, pero no por los demócratas, por los MAGA. Porque como los republicanos llevan años repitiendo esta porquería de la lista, porque eso lo hace la prensa republicana, lo hace Trump y lo hace todos los influencers y muchos políticos republicanos. Cogen una mentira y la convierten en verdad y la repiten y la repiten y la repiten para sacar a votar gente. Cuando tú dices los demócratas están metidos, son pedófilos, a Biden le decían pedófilo, eso saca a votar mucha gente que nunca vota. Como mucha gente muy religiosa, muy respetuosa, muy rural, del campo, que no le interesa, pero cuando ve que hay supuestos conspiradores que abusan sexualmente de menores, eso es muy efectivo por parte de los republicanos. Pero cuando Trump ordena a Pam Bondi y a Kash Patel que publiquen ese memo, que ya no se va a hacer pública la lista, valga la redundancia, de Jeffrey Epstein, ahí es cuando comienza el bateo. Y el público MAGA, el votante MAGA se fragmenta totalmente. Muchísimos de ellos empezaron a pedir la renuncia de Pam Bondi. A Trump se le formó un berenjenal. Y ahí es cuando empieza esta historia. Ahí es cuando empieza todo el mundo, los mismos republicanos que demócratas, que el país entero, a darse cuenta que allá hay algo. ¿Qué les dije yo por esos días en un video? En varios videos se los dije. Prepárense que la prensa va a empezar a investigar. La prensa investigativa de Estados Unidos sumamente efectiva. Y empezó la prensa a sacar, que ni me acuerdo cuál fue el primero, hasta que vinieron las 2 bombazas duras, hubo como 4 o 5, pero fueron las 2 bombazas de Wall Street Journal las que provocaron llegar a donde estamos hoy. Porque esas 2 bombas de Wall Street Journal, que el dueño es Rupert Murdoch, el mismo dueño de Fox News, para que vean que en este caso de Jeffrey Epstein, el partido en su mayoría está contra Trump. Había una pila de fanáticos congresistas trumpistas que iban a votar en contra de la publicación, hasta que Trump se dio cuenta, parece, que dijeron, oye, vamos a votar todo el mundo porque esto nos va a hacer daño, y convencieron a Trump. Recuerden que Trump recumbó el domingo por la noche. Hasta el domingo por la noche estuvo evitando que esto se publicara, porque desde un principio está intentando que no se publique. Y después de esas 2 bombazas de Wall Street Journal que demostraron prácticamente que Trump lleva años mintiendo con respecto a su relación con Jeffrey Epstein, porque por eso es que estamos aquí. Porque Trump ya se demostró que Trump lleva rato mintiendo en su relación con Jeffrey Epstein. O sea, él siguió siendo amigo de Jeffrey Epstein muchos años después, incluso el tipo de haber sido encontrado culpable, aunque solamente lo incriminaron, o sea, lo acusaron de varios cargos, pero al final cumplió por los cargos más leves. Él no cumplió por los cargos más graves en el 2008, cuando estuvo preso 12 meses y ni cumplió, y salía todos los días, la celda estaba abierta. Era un descaro. Recuerden que la Florida el gobernador era republicano, el juez que estuvo al frente, ya le dije que era el secretario de Trabajo, era republicano, George Bush, el presidente de entonces, era republicano. O sea, le tiraron un salve
porque había muchos republicanos implicados, no por otra cosa, no vaya a pensar. No es porque él era republicano, él era donante de ambos partidos, pero donaba más para el Partido Demócrata. Pero parece por sus relaciones con Clinton, parece de antes de Nueva York. Pero entonces estamos aquí por eso. Fue Trump el que armó toda la mierda. Cuando el público MAGA dijo, ¿qué? ¿Tú no me vas a dar la lista a mí? Porque por años le han vendido la lista, la famosa lista de que está llena de nombres demócratas, Biden, Obama, Hillary. Esa es la mentira. Recuerden, cuando llegó Pam Bondi a la Fiscalía General, Pam Bondi empezó a ir a Fox News. Ahí están los videos. Llena la internet, están los videos de ella. Decía, tengo la lista en mi escritorio. Han manipulado siempre al votante MAGA. Ustedes, trumpistas, los han manipulado de un principio. Esa tontería de por qué los demócratas nunca publicaron la lista si Trump estaba ahí, porque no creían que de verdad estuviese ahí. Fue Trump el que lo dio a entender con todo este fenómeno de Pam Bondi y Kash Patel. Ahí fue donde se dichavó Trump. Y por eso es que todo el mundo comenzó a preocuparse, hasta que los medios soltaron las bombas que demostraron que Trump estaba mintiendo al respecto, y ahí se metieron los republicanos también. Y sacaron a 4 congresistas. ¿Por qué 4? Porque nada más necesitaban 4 para sumar a los 214 y llegar a los 218. La mayoría mínima, ¿me entiendes? Ellos no sacrifican a otros congresistas para no hacerle daño al partido como tal, electoralmente, ¿me entiendes? Hay que entender la política electoral estadounidense para entender lo que está pasando. Bueno, o sea, ¿por qué se actuó así también? Y ya, serio, por eso es que llegamos aquí. Comenzaron a salir las víctimas, salieron los herederos del patrimonio de Jeffrey Epstein. O sea, se revolvió la mierda. Trump revolvió la mierda. ¿Por qué? Porque él dijo por años, para hacer campaña publicitaria, por supuesto, para llegar a la presidencia, que había una lista y que él la iba a publicar y Pam Bondi la iba a publicar. Y cuando dijeron, no hay lista y no la vamos a publicar, se dichavaron. Pero le dieron a entender al país y a todo el mundo, espérate. Este está metido hasta el cuello en esas evidencias. Esos expedientes traen demasiada evidencia que demuestra que Trump estaba metido con el tipo hasta el cuello. Por eso no la quiere sacar. Era más que evidente. Por eso llegamos hasta aquí hoy. ¿Ok? Olvídense de todo. Da igual lo que usted crea que pasó, que si los demócratas son culpables. La realidad es que el que se dichavó solito fue Trump, solito. Por supuesto, el que disparó la alarma primera fue Elon Musk. Cuando dijo que Trump está en la lista, pero fue el propio Trump cuando ordenó a sus perros de presa, Pam Bondi de la fiscal general y el Kash Patel, el director del FBI, publicar un memo. Kash Patel es famoso porque ya hizo un memo cuando Trump estaba en su primera presidencia para desviar la atención de la colusión de Rusia, de Vladimir Putin con las elecciones que favorecieron a Trump en 2016. Él ya conoce los memos, por eso está ahí, por eso lo pusieron. Porque Trump le debe buena parte del salve electoral y político de él, se lo debe a Kash Patel, que fue el que redactó ese memo cuando era asesor legal de Devin Nunes, el que estaba al frente del Comité de Inteligencia de la Republicano en la Cámara de Representantes, cuando entonces pasó esto, creo que fue 2007, 2017, entre 2017 y 2018. Pero para que entiendan qué está pasando aquí, solito Trump fue el que se metió en esta porquería, él solito. Él fue el que dio a entender que está incriminado. Aquí no pasó más nada. Esto no tiene nada que ver con absolutamente más nada. Está donde tiene que estar. Está embarcado. Y en el otro video le voy a explicar por qué no hay forma de que Trump se salve. Publique o no publique, está embarcado. Pero eso es otra historia porque eso es otra explicación con respecto a la política electoral estadounidense. Da la serie, cuídese.